Muy buenas noches. A nombre del Colegio de Jalisco y del Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género, les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Lilia Gallardo y es un gusto para mí, pues ahora sí que cerrar este ciclo de conferencias que se ha titulado el ciclo completo, el balance historiográfico y horizonte actual de las mujeres en México, con el cual estaremos cerrando las actividades del Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género. Antes de hacer la presentación formal de nuestra conferencista de esta noche, bueno, pues quisiera comentarles que la sesión se va a grabar para posteriormente poderla subir a las redes sociales del Colegio de Jalisco y bueno, para que de esa manera ustedes también, pues ahora sí que si no tienen oportunidad ahorita de tomar notas o cualquier situación, pues ahí podrán ustedes volver a consultar este valioso material. También quisiera comentarles que en la parte de abajo de su pantalla hay un chat que dice preguntas y respuestas, donde si gustan, ahí ustedes pueden escribir todas las preguntas que ustedes quieran hacerle a nuestra conferencista. Al final vamos a tener unos minutos para poderlo hacer. Para pues el chat general, a lo mejor poderlo dejar para comentarios de forma más general. Y bueno, pues también pues bueno, ahora sí quisiera dar la más cordial bienvenida. Y también recordarles, perdón, antes de eso, que quien requiera constancia de asistencia a este ciclo de conferencias, la puede obtener en caso de haber asistido al 100% de las conferencias, solicitándoselo a la licenciada Ángela Kennedy, y su correo electrónico es angela.kennedy@coljal.edu.mx. Y bueno, pues ahora sí me voy a permitir presentar a nuestra conferencista de esta noche, agradeciéndole por supuesto que haya aceptado nuestra invitación y sintiéndome muy honrada por ello. Y bueno, pues esta noche la doctora Erika Loyo Beristain nos va a dictar una conferencia muy interesante después de haber hablado sobre la perspectiva histórica de las mujeres. Hoy, bueno, pues vamos a hablar sobre el presente y el futuro de las mujeres en México. La doctora Erika Loyo es profesor investigador del Sistema Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara y jefa del Centro de Formación en Periodismo Digital de la Universidad de Guadalajara. Profesor de cátedra del TEC de Monterrey, Campus Guadalajara. Ella es doctora en Ciencias Sociales, con especialidad en Conocimiento, Género y Cultura por la Universidad de Guadalajara, maestra en Ciencias Sociales, especialidad en Sociología Política, Movimientos Sociales e Investigación Cualitativa por la Universidad de Guadalajara. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Ha cursado diversos diplomados, cursos y especialidades y ha sido productora y conductora de programas de radio y televisión del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión entre 1990 y 1995, editorialista en Milenio Jalisco, Canal 44 de TV Universidad de Guadalajara y Radio W, docente de la Secretaría de Educación Jalisco, asesora de la Vicerrectoría de la Universidad de Guadalajara, coordinadora de asesores del Gobierno Municipal de Guadalajara de 2010 a 2015, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno Municipal de Guadalajara de 2014 a 2015, profesionista independiente de empresas de investigación de mercados nacionales e internacionales de 1999 a 2010, especialidad en estudios cualitativos.
y presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres del Gobierno de Jalisco de 2015 a diciembre de 2018. También fue miembro del grupo de trabajo para dictaminar la alerta de violencia de género del estado de Jalisco de la CEGOV-CONAVIM de 2016 a 2018. Actualmente es miembro de la red Trajevic, Red Interamericana de Trabajo, Género y Transporte. Es integrante de la red Mujeres en Movimiento del BID. Es miembro de la red Centro Académico InCiudades del CUAD-UDG. Miembro de la red Vivan las Mujeres de Amnistía Internacional. Ha publicado diversos artículos de divulgación científica en revistas indexadas a nivel individual y colectivo. Fue columnista del diario Milenio Jalisco durante 3 años y actualmente es profesora docente asociada C, adscrita al sistema de universidad virtual de la Universidad de Guadalajara. Jefa del Departamento de Formación en Periodismo Digital del SUF de la UDG. Profesora de cátedra del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Participa todos los jueves con un espacio de opinión en Noticiero Así las Cosas de W Guadalajara. Comentarista en el programa de televisión Con Todo Respeto, producido y transmitido por Canal 44 UDG TV. Es columnista del sitio periodístico de noticias de internet Zona Docs, en donde participa quincenalmente con una columna de opinión. Trabaja en el diseño de diferentes cursos de instrucción y docencia para diferentes universidades. Asesora de 4 tesis de posgrado en diferentes programas educativos de la Universidad de Guadalajara. Y la conferencia que esta noche nos va a dar se titula Retos y esperanzas de las mujeres mexicanas frente a la realidad post-COVID. Bienvenida, doctora Loyo, le cedo la palabra. Muchas gracias, querida Lilia, y muchas gracias sobre todo al Colegio de Jalisco, a todas las personas que integran el colegio, pero sobre todo a ti, querida Lilia, por haberme permitido el honor de cerrar el seminario. Es un honor y un gran reto, hay que decirlo, sobre todo porque pues estamos tratando de establecer retos, pensando en el futuro, en cuáles son no solamente las problemáticas, sino también las esperanzas que podemos tener con relación a los temas que abarcan las problemáticas diversas, distintas y plurales de las mujeres en nuestro país. En realidad, lo que intentaremos hacer después del ejercicio histórico, cultural, sociopolítico que seguramente habrán hecho las que me antecedieron en el uso de la voz, es quizás sembrar un poco de interrogantes sobre lo que nos espera en función de los próximos meses. Es difícil hablar de los próximos años ya cuando toda esta realidad pandémica se nos viene segundo a segundo, día tras día. Y también es importante sentar una base sobre comprender en qué terreno estamos y cuáles son las problemáticas que debemos enfrentar y afrontar, no solo las mujeres, sino colectivamente, porque a mí me gusta más hablar de lo colectivo siempre que de lo individual, ¿no? Pensando en lo que tenemos que hacer como sociedad. Así es que, pues para mí es un gran gusto, un honor estar aquí con ustedes y bueno, pues como habías mencionado la dinámica, reservaremos las preguntas al final, que espero haya muchas preguntas o quizás no preguntas, sino interacciones, sentimientos, emociones, ¿no? Porque también se trata de un espacio en el que podemos compartir juntas y juntos cómo nos sentimos y qué enfrentamos en función de estos retos que sentimos que tenemos por delante. Yo me permití hacer una presentación que voy a compartir con ustedes a lo largo de mi charla. Ustedes me indicarán si ya la podemos ver y si puede estar ya visible. Según yo, ya está lista para estar presentada. Bien. Como bien decíamos, nos vamos a concentrar en
después del recorrido histórico que se ha elaborado en el seminario de manera muy pertinente por todas las compañeras y las docentes investigadoras que nos antecedieron, intentaremos concentrarnos en un tema que a mí me parece fundamental, que es hablar de si ya tenemos una realidad que es pandémica y que nos ha explotado en términos generales todas las problemáticas que tenemos las mujeres, más en un momento de confinamiento, pues hay que hablar de cuáles son nuestros retos y cuáles son nuestras expectativas o cuáles son las esperanzas que podemos tener con relación a esta nueva realidad que se nos viene de frente y que además se nos viene todos los días. Hablemos de números. Creo que es muy importante conectarnos en una suerte de contexto y que este contexto sea lo más abarcativo posible para poder dimensionar la problemática de la que estamos hablando. Justo ayer conmemorábamos el 25 de noviembre, que es el Día Internacional para la Eliminación de todas las formas de violencia que se ejercen en contra de las mujeres. Nuevamente, con rabia, nuevamente saliendo a las calles exigiendo el derecho de vivir libres, seguras, con la dignidad entera y con los derechos siempre puestos por delante. Eh, Cada año parece que no nos cansamos de decirlo y además cada año se hace con mayor rabia, con mayor ímpetu, con una fortaleza mucho más grande, porque el tamaño del problema que enfrentamos es un tamaño muy grande. Eh, hay varias autoras que han hablado de esta problemática y de sus dimensiones en términos simbólicos, teóricos y hasta metafóricos, pero me gusta mucho el aporte de Judith Butler en su último libro, que habla de una suerte de atmósfera tóxica de terror que se ha ceñido sobre las mujeres de manera permanente. Así es que me permití referir algunos datos que nos permitan contextualizar por qué estamos tan enojadas, por qué nos sentimos tan rabiosas y por qué el tamaño del reto es tan grande. Hay un estudio que a mí me gusta mucho y que conjunta diferentes perspectivas analíticas que se han estado generando a lo largo de todos estos meses de pandemia. Hay un grupo que se llama Violentadas en Cuarentena, que es un grupo de 33 mujeres periodistas de 19 países de América Latina y que ha documentado toda la serie de violencias que se han vivido a lo largo de este periodo pandémico. El estudio en su primera fase demuestra el periodo de marzo a junio del 2020 y de verdad tiene datos absolutamente terroríficos. Ellas documentan en 19 países de América Latina y el Caribe un total de 242.144 denuncias por algún tipo de violencia que se ha ejercido en contra de las mujeres, sobre todo en este tiempo pandémico en donde las mujeres han sido confinadas dentro de los hogares, en donde son violentadas, en donde no han tenido oportunidad de salir a poner una denuncia, de buscar ayuda, en donde sus redes de apoyo también se ven diluidas, en donde, digamos, claramente están solas, solas junto con su agresor, esperando cualquier cosa que pueda pasar. Y en esta lógica, ese tamaño de denuncias son el tamaño de las violencias que se han ejercido solamente en este periodo de confinamiento en 19 países de América Latina. Hablamos de que una de las instrumentaciones y observaciones tanto de la ONU Mujeres como del PNUD, como de CEPAL y cualquier organismo internacional que ha atendido esta problemática fue poner líneas de emergencia gratuitas para que las mujeres pudiesen hacer denuncias en caso de estar viviendo una situación de violencia de cualquier tipo. Y lo que registraron estas mujeres periodistas de Violentadas en Cuarentena fue nada más y nada menos que 1.206.107 llamadas de emergencias solamente en este periodo de marzo a junio. Por supuesto que es lo más seguro es que los datos se hayan duplicado y que justo a finales del mes de noviembre estemos hablando casi de 2 millones de llamadas de emergencia, 2 millones de mujeres
que están siendo violentadas en estos momentos, encerradas con sus perpetradores de violencia y buscando auxilio a partir de este instrumento que se generó por parte de los estados. La cifra también atiende a la cantidad de feminicidios que se han perpetrado en toda América Latina durante este periodo, 1,409, una cifra totalmente vergonzosa, absolutamente vergonzosa. Ahí tenemos un problema que se ha determinado que es muy grave, sobre todo en Argentina, en donde la cantidad de feminicidios ocurridos en este periodo fue muy alta. Pero también tenemos algo que ha estado ocurriendo a lo largo de este periodo de cuarentena en todos los países de América Latina, pero específicamente en nuestro país, que es el incremento de violencias que se están ejerciendo sobre las niñas desde los 9 hasta los 17 años de edad. Y en esta lógica tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo, porque las niñas que han sido violentadas y que han sido víctimas de violaciones sexuales, que han tenido embarazos no deseados o que han sido asesinadas por feminicidio infantil, por lo menos en este país, se han incrementado muy notablemente durante este periodo de cuarentena. ¿Cuánto nos cuestan estas violencias? A veces yo he llegado a pensar que si no hablamos en términos de números, de cuántas vidas perdemos, de cuántas mujeres nos están haciendo falta, a veces pienso que nos hace entender lo que estamos perdiendo en términos de producción o de productividad, pero tampoco es un asunto que tenga que ser sincrónico, es decir, no se asemeja por ningún motivo. No lo quiero decir bajo esa lógica, porque una vida que ausenta o una vida que falta es absolutamente irreparable y no puede sustituirse con nada. Pero el Banco Interamericano de Desarrollo nos ha dicho con sus cálculos que por lo menos la región de América Latina y el Caribe está perdiendo entre 1,6 a 2 puntos por ciento del Producto Interno Bruto de los países que conforman la región a causa de las violencias que se ejercen en contra de las mujeres. Esto se equipara junto con la cantidad, por ejemplo, que se ha calculado con diversos estudios que se han realizado por algunas fundaciones sobre el machismo en México comparado con algunos países europeos. Y bueno, lo que nos han dicho es que México pierde 44,000 millones de dólares al año a causa de las conductas machistas. Y esa es una cantidad también impresionante, ¿no? Entonces, pongámoslo también en contraposición. Ambas cosas nos están generando pérdidas fundamentalmente de vidas, pero también pérdidas en cuanto a lo productivo que puede ser un país y lo gozoso que puede llegar a ser un país. Bajo esta lógica, también Violentadas en Cuarentena documentó en estos 19 países o trató de analizar cómo fue que los estados enfrentaron este proceso de la cuarentena en términos del confinamiento y después de las salidas hacia las calles de manera paulatina. Y ellas trataron de documentar todas las acciones que los estados nacionales echaban a andar para poder atender estos temas, a los que dicho sea de paso llegamos tarde, muy a pesar de que hace casi un año conocimos el primer caso de esta pandemia en China y lo veíamos venir o lo veíamos o intuíamos que algo podía estar llegando rápidamente aquí, pues pareciera que la reacción de los estados fue tardía en esa lógica. No hubo una suerte de anticipación para poder analizar todos estos procesos y las acciones que se generaron fueron más emergentes, más de emergencia que estructurales, ¿no? En el análisis que este grupo de periodistas hace, nos habla de que de 401 políticas públicas que se echaron a andar durante la etapa del confinamiento para poder atender, solo atender los temas de violencias en contra de las mujeres, vieron que solo 211 de ellas tenían sensibilidad al género, es decir, contaban con perspectiva de género, lo cual nos habla de una ausencia de la sensibilidad de género, de derechos humanos
por tanto, mucho menos de la transversalización, ¿no? La mitad de ellas estamos hablando. De estas 212, documentó que 142 se trataban de o se focalizaban en atender todos los asuntos que tenían que ver con las violencias en contra de las mujeres, es decir, atender a las mujeres cuando ya habían sido violentadas en cualquier tipo y modalidad. Y esto significaba desde extenderles una orden de protección, darles apoyo psicológico, apoyo jurídico quizás, pero también en los casos extremos que hemos visto, refugio para sus hijos y sus hijas por la situación de violencia que viven en el confinamiento dentro de sus hogares, ¿no? Documentaron también que 53 de ellas se habían dirigido a poder promover o fortalecer la seguridad económica de las mujeres a partir de cierto tipo de programas como los créditos que se estuvieron ofreciendo, los apoyos económicos para las mujeres y empresarias, las que estuvieran tratando de innovar en un negocio, etcétera, etcétera, ¿no? Cosa que también fortalece esta idea del Estado solo subsidiario, ¿no? Pero al final de cuentas ese es un debate que tenemos que dar posteriormente, pero 53 de ellas solamente se dedicaron a esto y solo 16, quiero hacer mucho énfasis en esto porque lo voy a retomar más adelante, se concentraron en el tema del trabajo de cuidados. Un trabajo de cuidados que recae en manos de las mujeres, que está feminizado, maternalizado, familiarizado. De estos elementos voy a hablar más adelante cuando hablemos de el reto que significa el cuidado. El análisis que ellas hicieron terminó diciéndonos o evidenciando, digámoslo así, que el abordaje de los apoyos y de las acciones de política pública que emprendieron 19 países de América Latina, no estoy hablando solo de México, fue un abordaje totalmente reduccionista, cosa que tampoco nos debe de llenar de orgullo, ¿no? Que fueron apoyos absolutamente sectoriales, que no significaron un aumento a la inversión o al recurso público que se estaba metiendo dentro de estas acciones, que estaban centradas solamente en la violencia intrafamiliar sin una mirada integral, cosa que también me parece sumamente grave, ¿no? Y esto nos habla, sí, absolutamente de un Estado subsidiario, pero también de un Estado al que evidencia cada que pasan los años, cada que pasan los meses, que no tiene esta perspectiva de género, estos lentes de género, mucho menos una perspectiva de derechos humanos que permita generar políticas públicas con esa visión de integralidad. Esto es hablar de las cifras gruesas, ¿no? Hay que colocarnos en la realidad. Sí hubo muchas acciones, sí hubo muchos esfuerzos, pero también hay que saber analizar que los esfuerzos fueron no atendiendo a elementos estructurales que pudieran desanclar las estructuras, los estereotipos y los prejuicios sobre los cuales se documenta y se fomenta o se cimenta la violencia de género en términos generales. Bajo esta lógica, pensemos, el panorama es triste, el panorama es desolador, es muy revelador, pero ¿cómo podemos pensar y construir de manera diferente? Quiero dedicar una parte fundamental de mi diálogo el día de hoy a qué hacer, porque si bien hay esperanza con el tema del desarrollo de la vacuna, si bien estamos casi, casi evidenciando que en lugar de las medidas de protección, de corresponsabilidad, de autocuidado y demás, estamos apostando porque llegue por fin la vacuna para todos ya sentirnos un poco más libres, todos y todas, pues, ¿qué hay que hacer? Porque al momento de ser vacunadas, vacunados, no podemos volver a lo de siempre, no podemos regresar a lo mismo, no podemos pensar que seguimos estando en un mismo sitio. Entonces, ¿cómo nos podemos replantear y cómo podemos hacer cada quien desde nuestras trincheras? Hubo durante un tiempo en los primeros meses de esta pandemia, hay que decirlo, eh, pues todo un tema que tenía que ver con eh, una serie de filósofos, ¿no? Grandes filósofos que estuvieron generando muchos documentos.
libros completos, ¿no? Sobre todo este tema que tenía que ver cómo reflexionar nuestra realidad pandémica y pospandémica. Hablo de filósofos como Zizek, hablo de personas como filósofos chinos, ¿no? Que son ya tan importantes, hindúes, N cantidad de personajes que se pusieron rápidamente a escribir sobre qué tenía que pasar. Y bueno, pues desde las ideas de este es el momento preciso para dejar el capitalismo y las formas tan radicales que nos sumergen y que nos someten todo el tiempo, y es el momento para entonces volver a una economía que se pueda plantear proclive a un comunismo diferente, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, incluso Zizek sacó un libro en menos de 2 meses, cuando yo a veces me llevo 3 meses para terminar un artículo, dicho sea de paso, ¿no? Pero bueno, es importante señalar que ha habido, eh, han sido muy prolíficos los aportes que hemos tenido desde la parte filosófica, económica, desde las ciencias sociales en general. Son libros gratuitos que podemos encontrar y descargar, ¿no? Pero creo que a la luz de este momento pandémico se escribieron muchas cosas que nos metían en esta visión dicotómica, binaria, de si no hacemos esto moriremos, o de si no nos damos cuenta de que hay que cambiar, seguiremos igual como estamos, ¿no? Así de mal, de fregados, etcétera. Y había que meter como ciertos grises, ¿no? Digamos, como decimos a veces en la academia, había que darnos un respiro, había que comenzar a analizar un poco qué cosas sí podían cambiar y qué cosas no podían cambiar. En un tiempo, todavía ahora, ahí el poder político regresó a esta sugerencia de volverse profundamente soberano, ¿no? Cuidador de su soberanía. De pronto vimos una reemergencia de la soberanía como tal, de este es mi territorio, aquí ninguna gente que tenga COVID puede pasar, nadie puede entrar, ¿no? Como ciertas cosas que permitían cuidar y proteger el territorio en términos generales. Y en esta lógica, pues también vimos acciones sumamente distintas, ¿no? Y había, insisto, que pensar en términos de dónde estaban los grises. No podíamos pensar en cambiar de unos meses a otros cuando tenemos arraigadas muchas cosas, históricamente hablando, seguramente lo habremos visto en este seminario y lo veremos en muchos otros más. Particularmente yo no estoy muy de acuerdo con esta palabra que se llama la nueva normalidad. A mí particularmente no me gusta mucho, ¿no? Debo de confesarlo, porque no veo nada nuevo en esta normalidad, y más allá de eso, pues lo que más veo es polarización, ¿no? Y es encontronazo y es como un permanente no estar de acuerdo entre todas y entre todos al margen de lo que se haga. Entonces, yo no quiero llamarle la nueva normalidad, por eso la entrecomillo, quiero decir que hay algo más allá de la nueva normalidad, pero no me atrevo a llamarle de alguna manera. Eso es algo que sí hay que dejar muy claro, ¿no? Ese atrevimiento todavía no me lo puedo tomar. ¿Qué hay más allá? ¿Qué tenemos que pensar? Primero hay que pensar en una cosa muy importante que nos confiere y que nos importa desde lo cotidiano y desde lo macro, ¿no? La pandemia transgredió muchos límites y muchas fronteras. Aquí vale mucho la pena revisar el método de frontera como metodología de investigación, que justo en eso estamos en otro seminario con otras colegas, eh, para saber entonces qué fue lo que se transgredió con la pandemia en cuanto a los límites que se suponía que todos teníamos preestablecidos y las fronteras que se suponía que ya estaban dibujadas o por lo menos imaginadas, aunque sea metafórica y simbólicamente. Y en una de esas está el hogar. Resulta que el hogar no era tan dulce hogar como nosotros pensábamos. Encerrados en este tema pandémico, algunos filósofos señalaban que la casa, pensada como el hogar, era un privilegio dentro de su propia complejidad. Y que en ese privilegio dentro de su propia complejidad
pues estábamos cuidados, nos sentíamos con mucho cobijo, ¿no? Teníamos cariño, protección, cuidado, ¿no? Por supuesto, maternalizado, porque es importante señalar que el hogar o la casa siempre ha estado en el ámbito de lo privado, gracias también a sus cuatro paredes, y siempre ha estado maternalizado y feminizado, ¿no? Desde el siglo XVIII, cuando a las mujeres se nos confinaba en el ámbito de lo privado, como las que éramos las únicas capaces de educar en la moral. Lo decían muchísimos teóricos, desde el contrato social hasta el propio Hobbes, hasta Marx, N cantidad de teóricos de las ciencias sociales que lo fueron reafirmando o lo iban reafirmando. Algunos incluso decían, si las mujeres salen a trabajar, ¿qué va a pasar con los hogares? ¿No? Y no nos vayamos hasta el siglo XVIII. Algunos políticos actualmente lo siguen diciendo, ¿no? Con esta idea de pensar que pues es que las mujeres desde que salieron a trabajar ya no hay estos lazos y esta formación humana, ya la educación ya no es la misma, ¿no? Y por eso estamos como sociedad todos desbalagados, como si fuese responsabilidad solo de las mujeres la educación. Pero bueno, el tema es que ese hogar o esa casa como privilegio se ha trastocado, se ha desdibujado, hoy tiene límites y fronteras que han sido rebasadas, porque dentro de los hogares, hoy día, en medio de la pandemia, ocurre todo. El hogar se ha vuelto un mundo laboral, un mundo deportivo, un mundo social, un mundo afectivo. El hogar se ha vuelto todo. Es el mundo de emociones, el mundo de conflictos y el mundo de tensiones permanentes, ¿no? Y entonces, ahí hay algo que está ocurriendo y que lo señala Daniel Innerarity desde hace tiempo, ¿no? La transformación que ha ido viviendo el hogar antes de la pandemia terminó evidenciando que los hogares desigualan y discriminan, ¿no? Por toda la serie de violencias que ocurren adentro de él y que están confinadas en esas cuatro paredes y que le sirven de pretexto al Estado para no intervenir en lo que pasa adentro y que nos sirven de pretexto a nosotros para pensar que lo que ocurre ahí es cosa de dos o de los que viven allá adentro y que no podemos meternos en eso que está pasando, ¿no? Eh, pero hoy algo que es evidente dentro de los hogares es que nosotros como sujetos sociales, confinados dentro del hogar, vemos nuestras capacidades de resistencia limitadas al confinamiento. Cuando nosotros queríamos resistir a algo, lo manifestábamos social y colectivamente hablando. Y hoy nuestra resistencia se ve confinada a las cuatro paredes, en donde entran en tensión permanente con las personas que habitan el hogar, dicho sea de paso, que no necesariamente están de acuerdo con nosotros, ¿no? Entonces, la pandemia transgredió los hogares. ¿El reto cuál es? Construir y reconstruir los hogares como espacios seguros, sin duda, pero ir más allá. Hay que pensar qué estamos entendiendo por el hogar, ¿no? Sobre todo porque en este tiempo pandémico, un estudio del BID ha demostrado que 45% de la población de América Latina vive en una vivienda que no es adecuada. Hay 55 millones de hogares en condiciones de precariedad en toda América Latina y 9 de cada 10 viviendas son de baja calidad. Por lo menos en este país, en México, 1 de cada 10 mexicanos y mexicanas vive en un lugar en donde habita mucha gente, es decir, hacinamiento, condiciones de hacinamiento, y en espacios que no estaban diseñados para mantener el confinamiento. Pensamos en espacios en donde vive mucha gente y en donde las violencias se hacen más potenciales, los conflictos, las tensiones. Pensamos en hogares en donde las mujeres no tienen un espacio para resguardarse, ¿no? Y están presas de lo que hacen todo el tiempo en la cocina, porque viven confinadas en la cocina, en donde están las armas y los instrumentos con los cuales han sido asesinadas en las últimas fechas, los cuchillos, los tenedores, etcétera, etcétera. Pensemos en esta reflexión. Y esto es una reflexión que nos implica a todos, ¿no? ¿Cómo dejamos de habitar casas en la precariedad
y en el hacinamiento. Pero ¿cómo dejamos de construir casas precarias y hacinadas, ¿no? Porque hay casas con un cuarto en donde habitan hasta 10 personas. Entonces, más que pensar que el gran reto es volver a repensar el hogar y la casa, también hay que volver a ponerles retos a quienes las construyen, quienes las desarrollan y quienes promueven cohabitabilidad y habitabilidad dentro de los contextos y los entornos, ¿no? Aquí hay mucho que pensar y es una reflexión que pasa por muchas disciplinas, ¿no? El hogar desde una perspectiva filosófica, el hogar desde una perspectiva sociológica, el hogar desde una perspectiva política. ¿Por qué no pensarlo así, no? Entonces, lo primero que se transgredió en sus límites y fronteras fueron las casas. Y ahí hay retos, muchos retos. Pueden ser retos políticos y sociales, como lo menciono hace un momento, pero sobre todo también son retos individuales, familiares, colectivos. ¿Cuál está siendo mi papel dentro de lo que yo llamo hogar? ¿Y qué es hoy día lo que llamamos hogar? ¿No? Habría que hacer todo este recuento histórico sugerente de cómo hemos evolucionado en función de cómo denominamos el hogar, ¿no? Del hogar dulce hogar a hogar violento hogar. No lo sé. Ahí hay sugerencias bien interesantes. Pero hablemos de ese reto. Es un reto que nos compete a todas y a todos. El siguiente reto es lo que pasa en los hogares y que es el cuidado. Yo particularmente estoy fascinada con el tema del cuidado, que a mí me encanta. Justo en este momento estoy cursando una alta especialidad en la CEPAL y en Flaxo con el tema del cuidado, porque estoy sumamente obsesionada con este asunto. Sobre todo porque el cuidado ha sido un asunto que ha sido, como lo mencionaba al principio, maternalizado, feminizado, familiarizado, ¿no? Metido solamente al ámbito de lo privado y ha dejado de discutirse durante muchos años como parte de lo público. Eh, el cuidado es el eje vertebral de la sostenibilidad del mundo. Como un dato que me parece bien importante mencionar. En este momento, Oxfam, que es una organización internacional, ha dicho que las mujeres cuidan al día 12.500.000 horas en todo el mundo. Es un dato absolutamente abrumador. Solo 16% de la última encuesta que tenemos y dato en Jalisco admite que el trabajo de cuidado lo hace en corresponsabilidad con su pareja. Y por cada hora que un hombre cuida, hay 3 horas por las que las mujeres cuidan. ¿Qué es el cuidado? ¿Qué significa cuidar a alguien? Cuidar o el cuidado significa hacerse cargo de alguien que está en una situación de dependencia. Pueden ser toda la infancia menor, los niños y las niñas, pueden ser los adultos mayores o pueden ser también algunas personas o las personas con alguna discapacidad. En esta lógica, el cuidado es un elemento que ha sido profundamente maternalizado y que se ha colocado siempre en la esfera de lo privado. ¿A quién le corresponde cuidar? A las mujeres que están en la casa. ¿En dónde se cuida? En la casa, porque afuera el Estado no nos proporciona ningún sistema de cuidados específico como política pública que nos permita facilitar nuestras labores de cuidado o ver al cuidado como un sistema y por tanto una política pública de largo alcance. Esto tiene que ver con que el cuidado no está visto como un bien público, no es una categoría política y tampoco es un derecho. Hasta hace poco que se discutió en la Cámara de Senadores la iniciativa para crear un sistema de cuidados, estamos discutiéndolo. Pero por supuesto que es una iniciativa absolutamente precaria porque uno, no tiene un peso de presupuesto, dos, no tiene esta visión más integral del bien público y de la categoría política y se hace solamente desde la transversalidad, pensando en que la transversalidad se da por inercia.
Y ese es un grave error, ¿no? Pero hay que poner el cuidado al centro de la sostenibilidad como un bien público y haciéndolo así, el Estado tendría que hacerse cargo de ello. ¿A qué me refiero con esto? A que el cuidado implica analizar el microcosmos doméstico, ¿no? Pensar en cómo analizamos las relaciones de lo político, no de la política, dentro de lo doméstico, dentro de lo privado. Eh, Porque el cuidado per se también significa una relación de poder, ¿no? Quien cuida tiene poder sobre el otro, y eso es absolutamente indudable, ¿no? Y hay que ver también el cuidado desde lo político, de lo cotidiano, que ese es un tema que a mí me parece fundamental. Desde esta lógica, hay que verlo como un derecho, el derecho que se enmarque dentro de los derechos humanos universales, que significa el derecho a cuidar, a ser cuidado o a no querer cuidar a nadie, que también puede significar un derecho como tal. Y desde esta lógica, el Estado tendría que hacerse cargo de agregarnos o darnos todos los elementos que nos permitan cuidar al otro o a los otros de mejor manera, con guarderías que estén cercanas, con horarios flexibles, modificando la estructura del trabajo, ¿no? Porque mucho se ha dicho en esta pandemia que estamos viviendo para trabajar y no trabajando para vivir. Y en el cuidado hay que volver a discutir el trabajo. El Estado tendría que soportarnos en función de que tengamos un sistema de salud muchísimo mejor hecho, instrumentado, pero que también la ciudad sea diseñada para cuidar, porque las mujeres que cuidan son quienes más se trasladan todo el tiempo por la ciudad, en términos de la propia labor del cuidado, ¿no? La movilidad del cuidado no es un asunto que se esté discutiendo, y eso es un gran reto. Eh, en esta lógica necesitamos un Estado que garantice nuestro derecho a cuidar y que deje de ser subsidiario. Es decir, no queremos depósitos, no queremos transferencias, no queremos todo este tipo de cosas que, si bien son instrumentos positivos, no significan que promuevan el cuidado ni como derecho ni como bien público. ¿Qué hay que hacer para esto? Pues Ana Falú decía, ella es urbanista, arquitecta, feminista, argentina, y una gran amiga de Jalisco porque vino varias veces aquí a trabajar precisamente sobre un diseño del sistema de cuidados. Ana Falú dice, lo primero que hay que hacer para hacer un sistema de cuidados o para pensar en el cuidado, hay que instrumentar una arquitectura de género y una ingeniería de género, porque un sistema de cuidados requiere de muchas partes que deben de transversalizarse, pero de actuar todas en conjunto, ¿no? Y en esta lógica hay que dejar de pensar el cuidado en clave de responsabilidad y pensarlo más en clave de derecho. Esto es importantísimo porque lo refuerzo con un dato que a mí me parece vital. El cuidado o el trabajo de cuidados representa para México el 23.7% del Producto Interno Bruto. Quiere decir que más del 20% del Producto Interno Bruto de este país está sobre los hombros de las mujeres y sobre lo que hacemos gratis, con amor, ¿no? Y que no estamos solicitando que nadie nos pague. El cuidado es parte de lo que sostiene este país y es momento de reconocerlo. Se los dejo como una inspiración quizás, pero también como una insinuación. En esta lógica, ¿cuál es el reto? He dicho muchos a lo largo de esta lámina. El reto es reflexionar sobre el cuidado como un componente o desde sus múltiples componentes éticos, morales y filosóficos. No podemos perdernos en esta lógica. El cuidado tiene lo mismo estos tres componentes y hay que analizarlo desde lo público, sacarlo del ámbito de lo familiar, de lo maternalizado y asumirlo desde la política y lo político. Y comenzar a trabajar sobre el tema de la corresponsabilidad en el cuidado. No con simples publicidades ni nada de ese tipo de cosas, por eso lo coloco como mediatizaciones. Hay que trabajar de verdad en la corresponsabilidad del cuidado. ¿Y cómo se trabaja en la corresponsabilidad del cuidado? Pues con acciones afirmativas, con medidas progresistas, eh,
Pienso, por ejemplo, en la extensión de las licencias de paternidad, y antes de pensar en la extensión de las licencias de paternidad, quiero pensar en que los hombres conozcan que tienen ese derecho, por ejemplo, ¿no? Aunque hoy día son 5 días, pero lo tienen que conocer, ¿no? Pienso en los horarios flexibles, pienso en que ninguna mujer se le sancione por querer ir a la junta de padres y madres de familia de sus hijos en las escuelas, pienso en que ninguna mujer se le baje el salario porque tiene que llevar a sus padres y madres a la cita médica del IMSS, que solamente es a las 7 de la mañana, ¿no? Pensemos en cosas comunes, en cosas que nos pasan a todas y a todos. Eso es pensarlo en clave de corresponsabilidad, no solo dentro de el hogar y dentro del tema de la pareja, sino también desde el Estado hacia con nosotras. Les dejo este segundo reto. El tercero, lo que todos y todas anhelamos, las escuelas, el regreso de las escuelas. Nos hemos dado cuenta de que aún con todos sus defectos, las escuelas eran el mejor centro, espacio, entorno, contexto de convivencia, socialización, sociabilidad y encuentro. No solo entre los niños y las niñas, sino también entre quienes formamos parte de una comunidad educativa. Maestros, académicos, directivos, administrativos, alumnos, todos. Y nos hemos dado cuenta de que aún con todos sus defectos, estos eran los espacios que eran un poco más seguros, tanto para nosotros como para los niños y las niñas. Es importante dar algunos datos sobre esto. El Instituto Nacional de las Mujeres nos ha dicho que en este momento hay más de 9 millones de hogares con al menos un menor de 6 años, confinado, resguardado, viviendo la pandemia con todos los asegúnes que significa ser mamá, mujer, trabajadora, esposa, hija y demás, ¿no? Me concentro en las mujeres porque es el trabajo que casi siempre ha estado maternalizado, pero en los hombres que lo hagan, pues también se les ha cargado la mano en esa lógica. Y estos niños menores de 6 años, pues son niños que no necesariamente están sentados frente a una pantalla tomando una clase y tratando de aprender algo. Son menores de edad que necesitan un cuidado más focalizado y permanente, ¿no? Y eso es una complejidad muy alta. En agosto de este año, en una entrevista en El País, el periódico español, la SEP decía que estimaba que el abandono escolar durante este periodo que estaba por iniciar en agosto podía llegar al 10% de niños y niñas en México. Y el INEGI también nos dice que en este momento hay más de 16 millones de hogares sin una conectividad. Es decir, sin esta posibilidad de tener lo que ahorita tú y yo estamos teniendo, un diálogo, una charla, un aprendizaje, una discusión, mucho menos aprender, ¿no? Ya no hablemos de los instrumentos, ¿no? La computadora, la tablet, etcétera, etcétera. Entonces, estos datos son de verdad impresionantes. Pero hablemos ahora de cómo vamos a regresar a las escuelas. ¿Cómo vamos a regresar a las escuelas cuando la Coneval nos dijo que de las más de 226,000 escuelas públicas que tenemos en este país, 22% no tienen agua? ¿Cómo nos vamos a lavar las manos? Solo 66% tienen un abastecimiento sanitario pertinente y adecuado. Y solo 22.7 de ellas tienen acceso a Internet. ¿Cómo vamos a regresar a las escuelas cuando nos ha dicho la UNESCO que la deserción mundial puede ser de 24 millones de niños y de niñas? ¿Cómo vamos a regresar a las escuelas para regresar a quienes la han abandonado? Cuando CEPAL ha dicho que es muy probable que haya un aumento al triple del trabajo infantil ante los estragos económicos de esta pandemia y que ya lo estamos viendo en las calles, todas y todos. Creo que hay que partir de algunas reflexiones que nos da Daniel Innerarity. Hay que reconstruir las escuelas con mejores convivencias, mejorando sus condiciones de infraestructura. Es urgentísimo destinar dinero público para ello.
fomentar lo que Innerarity llama, y que a mí me encanta, la conectividad presencial. O sea, hay que ser más empáticos entre nosotros y hacer que las escuelas se vuelvan de verdad un espacio de cohesión social y colectiva en torno a fomentar, a instruir y a educar en el autocuidado y la corresponsabilidad. Es decir, todo lo que hemos visto, nos hemos dado cuenta de que no estamos hechos para preocuparnos por el otro y para cuidar al otro. Nos cuesta mucho trabajo ponernos un cubrebocas, imagínense, ¿no? Entonces hay que regresar a esto y hay que recobrar esta idea de que las escuelas pueden regresarnos y formarnos o atinar en delimitar y delinear esta formación que necesitamos del autocuidado y de la corresponsabilidad y del cuidado social, el cuidado que debemos de tener por el otro. Ya me lo termino. Y Narati nos hace una sugerencia que me parece muy linda y que conjunto con algo que, por supuesto, Rita Segato, que es una gran feminista argentina, nos ha dicho. Innerarity dice en su libro, que les sugiero que lo compren en línea o ya en texto, que se llama Pan Democracia y que analiza las democracias en medio de la pandemia. Él dice, hay que pasar de la ansiedad al cuidado colectivo. Hay que pasar de esta precariedad ansiosa que hemos tenido desde antes del confinamiento, provocada por el consumo y por el exceso de conectividad y de viajes y demás, a la precariedad ansiosa que hoy tenemos en el encierro, a poder echar a andar y comenzar a relatar en torno a nuestras constelaciones emocionales, ¿no? Y que en esta lógica podamos ir construyendo algoritmos de confianza, algoritmos de autocuidado, de cuidado por los demás, ¿no? Y que eso permita dejar de polarizar los entornos, cosa que me parece un poco difícil previo a los procesos electorales, pero que hay que ejercitar, ¿no? Cómo nos hacemos menos desconfiados, cómo generamos menos exclusión, cómo generamos menos exclusión. Algo que dice Rita Segato y que a mí me gusta mucho y que atiende a cómo pasamos de esta ansiedad colectiva al cuidado colectivo, es algo que dijo en una sesión que tuvimos con ella en Amnistía Internacional en meses pasados. Hay que darle sentido a la emergencia de la ternura, y que a mí me parece eh, sumamente sugerente, sencillamente maravilloso, porque atiende más a este sentido de esperanza, ¿no? Eh, y esto, ¿cómo lo plantea Segato? Segato dice, dejemos de pensar si todo en este mundo ha sido productividad, producción, el proceso productivo, ¿no? Cómo somos más productivas, productivos, etcétera, etcétera. Y la productividad en los términos del capitalismo y del postcapitalismo y la modernidad se ha concentrado en el producto. Dejemos de prestar atención en el producto y concentrémonos en los procesos, que eso es maravilloso porque significa concentrarnos en el paso a paso, en el momento a momento, y no solamente en lo que obtenemos con. Hay que analizar si ese proceso lo podemos recuperar en cuanto a esta idea de, de comenzar a recuperar esa esencia del estar, ¿no? Sin generar un retroceso en nuestra socialización, en nuestra sociabilidad, ¿no? Y esto que dice ella de eh, volver o discutir la emergencia de la ternura como una forma de poder cuidarnos, autocuidarnos, reflexionarnos y construirnos o deconstruirnos, es un asunto que me parece maravilloso y muy atendible. Y en esta lógica, Rita Segato se queja mucho porque dice que a lo femenino se le ha despolitizado, porque se le ha concentrado en lo privado, en las cuatro paredes del hogar. Entonces ella dice, las mujeres han dejado de ser politizadas y por tanto de dejar de tener una voz, no necesariamente en la política, sino desde lo político. Entonces hay que regresar a politizar lo femenino
¿Para qué? Para recuperar la retórica colectiva que debemos de tener y no individual. Es decir, desde el momento incluso de exigir. Dejemos de llamarle al 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer y llamémosle el Día Internacional de las Mujeres. Plurales, diversas, muchas, diferentes, ¿no? Pensemos en clave de colectivo, porque siempre nos hacemos más fuertes desde lo colectivo que desde lo individual. Eh, lo dejo también como una insinuación y como una sugerencia, que a mí particularmente me gusta mucho, porque Rita Segato dice claramente, nadie puede ponerle un costo al cuidado, porque las tareas del cuidado siempre se llevan a cabo con amor y el amor no se puede costear. O sea, nadie puede tasarlo, nadie puede decirnos cuánto puedo yo cobrar por darle amor a mis hijos y a mis hijas en esa labor del cuidado, ¿no? Entonces, es mejor pensar en la politización de lo femenino para que desde otros ámbitos de eso femenino y de lo privado podamos tener una mejora en nuestros derechos. Lo quiero unir con esto que menciona Judith Butler en su último libro, que se llama Vivir sin miedo, ¿no? Y que es cómo resistimos ante las diferentes formas de violencia y cómo resistimos ante lo que nos está pasando. Eh, yo también les sugiero que compren ese libro, se lo pueden leer en un libro, en un día, perdón, y es absolutamente maravilloso. Judith Butler lo que nos dice es, eh, dejemos de pasar o dejemos de ser valientes para construir solidaridad y sororidad. Incluso lo vi ayer en la marcha, en una de las marchas del 25N, donde algunas colectivas decían, las mujeres ya no queremos ser valientes, queremos ejercer nuestros derechos. Judith Butler dice, la valentía es una característica de lo individual y no de lo colectivo. No se es valiente en lo colectivo porque se oculta dentro de la masa. Se es solidario dentro de lo colectivo. Entonces lo que ella sugiere es, dejemos de ser valientes, dejemos de darle primacía al poder individual para construir un concepto de poder colectivo que nos haga tener una vida vivible. Este concepto de la vida vivible se concentra también dentro del proceso que menciona Rita Segato. Si nos fijamos en el proceso, tenemos elementos para tener una vida vivible, sin precariedad. Y eso construye ese nosotros, nosotras, nosotres, que persiste en unirse para luchar en contra de todas las violencias y de la propia precariedad, ¿no? Aquí no solamente hablamos de violencia, sino también de desigualdad social. Hay que emerger o hacer emerger algo que dice Butler, el derecho al duelo, el derecho a dolernos. Resignificar el duelo en clave de derechos es fundamental, porque el duelo es un principio de justicia. Quien no tiene posibilidad de vivir su duelo es alguien que no tiene una claridad en el acceso a la justicia. Y el duelo como derecho, dice Judith Butler, nos lleva a legitimar el dolor y la rabia, a construir un nuevo consenso y una nueva solidaridad conjunta contra las violencias. Ella lo ejemplifica claramente con esta idea de no importa cuántos feminicidios sigamos viendo en noticias sensacionalistas, nos indignamos 3 días y después se nos pasa. Y después decimos, ay, estas mujeres ya están afuera otra vez pintando, destrozando, haciendo. No, eso tiene que parar, pero tiene que parar si resignificamos el duelo. Quien está viviendo esa situación de violencia vive un duelo. Y ese duelo tiene que permitirse ser como derecho para poder tener acceso a la justicia. Nada mejor en este momento pandémico que resignificar el duelo, ¿no? Tantas personas que han muerto injustamente y que no han podido tener ese duelo. Pero además, esto le lleva a Judith Butler a generar un concepto que a mí me movió mucho desde las entrañas, que es quiénes son en este mundo y en este momento las personas dignas de ser llorables. A quienes
podemos y debemos llorar. No se llora a quienes mueren por causa del narcotráfico, no se llora a quienes son asesinadas, a quienes debemos de ser llorables, o quienes son llorables, ¿no? Y en esa llorabilidad, quienes tienen derecho al dolor y al duelo. Esto nos dice Butler, si nos permitimos sentir dolor, si nos permitimos sentir rabia y legitimar la rabia, entonces podemos no renunciar nunca a nuestra capacidad de reaccionar ante las injusticias. Y esto es vital. Finalmente, Butler dice, hay que reconocer nuestros potenciales políticos desde lo colectivo, resignificar y recuperar la risa y el ruido. Innerarity dice que el ruido nos ha dejado de ser significante en la pandemocracia y en las épocas modernas, ¿no? Pero lo mejor que podemos hacer es ser sensibles ante el ruido. Cuando uno es sensible ante el ruido, pues entonces da pie a esa legitimación de la rabia y de la indignación colectiva. Quizás estoy hablando en muchas claves, pero a mí me esperanza mucho resignificar todas estas cosas que se vuelven retos, ¿no? Y resignificarlas no desde lo individual, sino desde lo colectivo. Finalmente, ¿qué hay que hacer? He dicho que hay que hacer un poco desde cada ámbito que nos toca a todas y a todos, desde lo político y la política, pero pensemos ahora en el Estado. El Estado está obligado a invertir real y fuertemente en la prevención, que pueda incidir en la desestructuralización de todas estas conductas que nos han llevado a vivir las violencias de manera diferenciada, sin dolernos de ellas, siendo indiferentes, sin ser corresponsables y sin volvernos comunidad. Ha habido demasiada inversión de dinero público sobre acciones y diseños de políticas públicas para atender lo que ya está, la enfermedad, la violencia, el daño permanente de quienes tienen una condición de víctimas. Pero no estamos pensando en un estado preventivo, ni tampoco estamos pensando en un estado que resignifique el valor de lo colectivo. Entonces, creo que en todas estas cosas que hemos mencionado, yo con esto terminaría, lo que tenemos que hacer es asistir a sugerencias, a incitaciones, ¿por qué no? A preguntas, a cuestionamientos y a dudas que también tienen que analizarse en clave de historicidad, ¿no? El hogar como proceso histórico, la comunidad como proceso histórico, el dolor, el duelo, la rabia y la indignación como parte de los procesos históricos. ¿Por qué hoy deslegitimamos tanto la rabia que tenemos hoy presente, ¿no? Entonces, bueno, pues son sugerencias y son claves que yo quise dejar aquí, tratando de salirme de lo común y de lo desastroso que es nuestra realidad de las violencias y de todo lo que vivimos las mujeres en términos de vulneración de nuestros derechos, para tratar de hablar un poco más en clave de lo colectivo que debe de acompañar al género, ¿no? Porque si los hombres nos dicen cómo les puedo ayudar, a veces es muy hueco, ¿no? Preferimos que la sociedad nos diga, estamos aquí de esta manera desestructurada para fortalecernos, para deconstruir y para ayudar. Entonces, pues, muchas gracias por el espacio. Espero que podamos interactuar, que haya pues muchas reacciones, porque si no hay reacciones, entonces no hay diálogo. Y gracias, Lilia, otra vez por este grandioso y maravilloso espacio que me permitiste tener el día de hoy. Gracias, Erika. Pues fíjate que yo sí quisiera pues tener algunas reacciones, porque ahorita que te escuchaba, pues pensé qué pertinente fue invitar a Erika para cerrar
este seminario y específicamente este ciclo de conferencias, porque quisiera relacionarlo con varios de los temas que vimos en las dos conferencias anteriores, mientras invito a las personas que nos están viendo y escuchando a que nos escriban también sus reacciones y preguntas, preferentemente en el chat de preguntas y respuestas, ¿no? Y bueno, lo primero es que, fíjate que ayer hablábamos de visibilizar a las mujeres a través de la historia, ¿no? De cómo a través de la historia también hemos sido invisibilizadas. Y entonces algo que a mí me llamaba mucho la atención, que mencionaba la doctora Lau, era, bueno, un poco se nos ha prestado más la atención, o sea, en la historia, cuando empezamos a relacionar problemas actuales o a plantear preguntas desde lo actual y explicarlo a través de la historia. Y ella hablaba también o hacía una crítica, o más que una crítica, nos señalaba como el peligro de caer en estas dualidades, ¿no? De hacer historia de las mujeres, pero que sonara otra vez como una exclusión, como una autoexclusión en relación pues a la historia de los hombres, ¿no? Entonces ella hacía una crítica y nos señalaba el peligro de caer en esto también. Y te lo comento porque algo que me hizo pensar mucho de tu conferencia fue con lo que iniciaste prácticamente, ¿no? De la falta, o sea, de que no es pertinente un Estado, digamos, paternalista, ¿no? Que reproduzca este patrón patriarcal de que sea él el que reparta los presupuestos para las mujeres, para cuidados, etcétera, etcétera. Y yo me quedaba pensando en cómo proponer entonces modelos alternos desde nosotras, desde las solidaridades de mujeres, pero sin caer en este otro peligro que nos señalaba ayer la doctora Lau, ¿no? De autoexcluirnos, ¿no? Sino más bien construir modelos conjuntos. Y también lo relacionaba toda tu conferencia con lo que veíamos el lunes, donde también reflexionábamos sobre la manera de historizar emociones, ¿no? Un poco mi inquietud cuando yo comencé a interesarme, ¿no? En la historia de las mujeres, un poco gracias a ti por la invitación que nos hiciste ya hace algunos años. Bueno, era esta situación, ¿no? O sea, cómo a lo mejor reflexionar estos problemas actuales, como yo lo señalaba hace un momento, y explicarlos a través de la historia, pero también proponer esperanzas o soluciones a través de estas explicaciones históricas, ¿no? A través de una explicación histórica, poder deconstruir ahora sí que todos esos valores que nos han hecho estar inmersos en una sociedad patriarcal, machista, pero a veces es difícil, ¿no? Por ejemplo, este año intenté hacer un ensayo sobre historia de la violencia contra las mujeres y de repente son temas complicados, ¿no? Y que a veces cuestan trabajo, precisamente por las emociones que van implicadas. Y en ese sentido, volviendo al tema de historizar también las emociones, los sentimientos, que es un poco con lo que tú cerrabas tu exposición, pues qué pertinente también pensar en que podemos, ¿no? Ahora sí que reconstruir socialmente todas estas emociones y que nos permitan construir un futuro mejor para todas, ¿no? Tengo ya algunas reacciones también por parte del auditorio, Erika. Bueno, Patricia Carmina Insunza comenta muy interesante ponencia. Bueno, son felicitaciones. Carla comenta, excelente tema, muchas gracias por hacer este tipo de eventos tan ricos en información. Bueno, Patricia Carmina Insunza de la Universidad Autónoma de Sinaloa, pues acabo también de mencionar su felicitación. Y bueno, pues no sé si alguien más
quiera hacer algún comentario, o te cedo la palabra nuevamente, Erika. Muchas gracias. Encuentro, perdón. Adelante, adelante. Encuentro la manita, entonces ya te interrumpí, bueno, la interrumpí. No. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo soy Yuruen Lerma, vengo de la Ciudad de México. Entonces, bueno, hablando de fronteras, pues, y aquí este país tan centralista que nos encanta, igual ayer estamos hablando de eso con Ana. Me pareció súper interesante la conferencia, todos los temas, además la forma en la que estaba la estructura, ¿no? La soltura, digo, eso me parece muy bueno, y creo que es muy importante también decir en tanto que, pues, la importancia de las voces, ¿no? Y de las voces de las mujeres, escuchando su currículum, su fascinante currículum, ¿no? De todos, cómo ubicar estratégicamente, o cómo ubicarse estratégicamente desde una voz inteligente, desde una voz reflexiva, desde una voz pues tan con tanto conocimiento, y que lo hace de una forma tan fácil de entender, y entreteje temas tan complejos. Me pareció fascinante, entonces quería felicitarla, no que necesite felicitaciones, evidentemente, pero me encantó, y bueno, creo que tengo que aprender a hacerlo, evidentemente. Me parecen muy interesante, que creo que en los 3 eventos, bueno, concuerdo con Lilia que fue un muy buen cierre de este seminario, porque pues justo vuelve a, bueno, y lo hablo desde alguien desde una persona que no estudió historia y ahorita está haciendo historia, ¿no? He tratado como de discutir mucho internamente la importancia de la historia, ¿no? Como desde la psicología, soy psicóloga, entonces de repente es como, la historia, pero ahorita, ¿qué tenemos que hacer, no? Entonces, gracias a todas estas grandes historiadoras como las que están aquí presentes, he aprendido la importancia, y justamente lo que dicen, ¿no? Historizar y politizar no solamente los espacios, las fronteras, sino los afectos. Creo que es súper importante, y que finalmente están unidas, ¿no? Creo que las disciplinas, la academia, las vemos como súper separadas y súper en disputa, y creo que justo en este seminario se ha visto la importancia de unirlas, de pensarlas en conjunto, y de desaprender muchas cosas, ¿no? Entonces me pareció bien, bien bonito y muy ad hoc a lo que es este seminario, toda esta idea de pensar en clave colectiva, o colectivizar los afectos, o politizar la colectivización de los afectos. Me parece que además es desde los feminismos algo que han aportado, y que es súper importante seguir trabajando en la calle, en nuestras casas, en la academia. Y bueno, es nada más un comentario, ¿va? Pero algo que estuve pensando mucho mientras daba la conferencia es que evidentemente no me acuerdo de quién lo dijo, pero lo voy a buscar. En esta discusión del hogar, ¿no? De lo público y lo privado, y que se piensa a la mujer como en este espacio privado, etcétera. Esta persona, que no recuerdo el nombre y no me iba a poner a buscar porque si no me iba a perder la conferencia, que justo habla, bueno, sí, la mujer está en el espacio privado, pero ¿quién disfruta de ese espacio, no? El que disfruta es el hombre, el que llega a la casa, hablando de relaciones heterosexuales, evidentemente, es el que llega a la casa y disfruta. La mujer está ahí en un acto de servir, ¿no? De cuidar, que bueno. Entonces, ese eje a mí me ha parecido súper importante para pensar los trabajos de cuidado, el hogar, la parte de lo público y lo privado, porque justamente rompe con esta idea tan binaria y tan distante entre lo público y lo privado, ¿no? Sí, ok, las mujeres se supone que estamos acá adentro, pero no es nuestro espacio, ¿no? Este ejemplo de las cocinas, híjole, me partió el corazón, yo no lo había escuchado, ¿no? De que están confinadas en las cocinas, y ahí es donde están los artefactos, donde las asesinan. Bueno, me pareció
terrible, ¿no? Entonces, bueno, no tengo preguntas, creo que nada más quería exponer, ya que nos dio permiso desde el inicio, ¿no? De como esto que me generó, ¿no? Me generó muchas cosas esta sesión. Los tendré que ir digiriendo y eventualmente lo veré otra vez, pero el conversatorio, pero bueno, muchísimas, muchísimas gracias, me encantó y pues qué gusto. Y Lilia, pues muchísimas gracias por organizar esto, creo que fue fantástica este cierre y pues muchas felicidades. Me llevo mucho de las tres ponencias. Gracias, Juren. Gracias. Bueno, tienes más felicitaciones, Erika. Judith Luna dice muchas felicidades, importante, relevante y necesario para los tiempos que atravesamos como sociedad. Mujeres, ese colectivo que necesitamos reaprender. Armando dice muchas gracias por compartir su conocimiento, excelentes temas. Muchas gracias, Lilia. No, pues, y gracias a Jun, no, si le puedo decir sí. Sonia. Sí, muchas gracias, y a todos y a todas los que han escrito algo en el chat. Fíjate que ese concepto que refieres es un concepto que a mí me parece bien interesante desde la historicidad, que es este tema de la reproducción social del trabajo y que significa esta base sobre la cual hemos pensado durante décadas, siglos, que las mujeres nos vamos a lo privado y los hombres son a lo público, ¿no? Y que persiste todo el tiempo. Hay una autora que lo trata con una magnificencia importantísima, magnificencia, es María Ángeles Durán. Ella es una socióloga, economista española, que por primera vez obtuvo un premio en la Academia Española por su trabajo, que se llama, es una gran tesis, yo diría que es como la tesis, uno de los libros base para hablar del cuidado y de la reconfiguración de todos estos temas, que es La riqueza invisible del cuidado. Y ella habla incluso sobre la creación de una nueva clase social que denomina el cuidatorio, porque incluso cuando hablamos del cuidado, hablamos no solamente de lo que hacemos las mujeres en lo privado, sino también ya de un modelo económico, de la economía del cuidado, y de un modelo organizacional que es la organización social del cuidado. Por economía del cuidado entendemos toda esa parte que se ha privatizado del cuidado y que está en los que hacen, decía Joan Tronto en una clase hace 3 semanas, de aquello sucio que algunas personas no queremos hacer, cómo cambiar el pañal de un enfermo, cómo alimentarle, ¿no? O cómo cambiar el pañal de un menor, porque está privilegiado, transversado por el privilegio, ¿no? Y ahí entran pues los enfermeros, las enfermeras, las niñeras, los niñeros, todo este tipo de personal, que incluso si tú te fijas, en México se ha vuelto un gran negocio, porque pagar a una gente que te ayude a cuidar a un adulto mayor es casi como más que una renta, ¿no? O incluso si te vas a los lugares de descanso, puedes caer en un asilo público que medianamente te alimenta bien porque estás en la precariedad, o puedes irte a una hacienda de cuidado en San Miguel de Allende o en Juriquilla, ¿no? En Querétaro, en donde pues la medianía te vale 50,000 pesos mensuales para que te cuiden y puedas acceder a los clubes de conversación y de juego y de café. O sea, ¿qué estamos haciendo, no? ¿Y qué está pasando en toda esta lógica? Porque, como bien decía mi querida Lilia, el Estado paternalista se ha vuelto un Estado subsidiario y estamos como muy clavados en este rollo del Estado es el que me debe de dar, el que me debe de proporcionar, el que me debe de hacer, ¿no? Cuando no estamos construyendo un Estado cuidador, dicho así, tal cual, que es muy complejo y es muy complicado, no es fácil, pero que por lo menos Uruguay ya lo hizo. O sea,
Uruguay tiene el único sistema nacional de cuidados activo en este momento. Les llevó 9 años diseñarlo porque es una ingeniería y una arquitectura difícil en su entramado, y hoy día ya lo están echando a andar, en donde pues tienen desde licencias de paternidad extendida, desde casas de cuidado para ancianos, para pequeños, N cantidad de infraestructura que echaron a andar en eso. Pero cuando el que dirige el Sistema Nacional de Cuidados platicaba con nosotros aquí en Jalisco sobre eso, decía, claro, Uruguay es un país que tiene la cantidad de habitantes que tiene solamente la zona metropolitana de Jalisco. Claro. Entonces, estamos hablando de dimensiones impresionantes, ¿no? Pero bueno, el reto es mayúsculo. Yo creo que lo que hemos hecho aquí o lo que he intentado hacer aquí es hablar un poco de los retos en clave de esperanza y de chamba colectiva, pues, porque una sola no puede sacar esto adelante, ¿no? Y por eso necesitamos cada vez más gente que esté en avanzada con estas lógicas. Y sí, me gusta mucho esto que han mencionado ustedes, pero que menciona sobre todo Lilia, eh, meternos a la historia de las emociones, ¿no? De las sensaciones, de los miedos, de todo este tipo de cosas. A mí me parece fantástico porque eh, pues metiéndonos a esta parte, tratamos de entender un poco algo de lo que estamos viviendo hoy en día, que Judith Butler lo denomina como un terrorismo, una atmósfera terrorista de terror, ¿no? O una atmósfera de terror, ¿no? Bajo estrategias casi, casi terroristas, en donde las mujeres respiramos ese aire y vivimos de esa atmósfera y por tanto estamos acostumbradas a resistir, a resistir, a resistir, a resistir, pero tenemos que regresar a construir, ¿no? Porque estamos llamadas a eso. Y si no lo hacemos así, eh, pues no podemos avanzar. Por eso la sugerencia es estar llamadas a construir no desde la valentía, sí desde lo colectivo, ¿no? Es decir, no siendo individuales, sino siendo una fuerza muy potente social y colectiva. Pero bueno, yo ya hablé demasiado. Sí, Erika, te leo otro comentario de Elizabeth Mejía. Dice, muy interesante, me hace reflexionar cómo las circunstancias de la vida en cada mujer y en mi caso como mujer he caído en esa individualidad, situación pasiva por falta de un apoyo colectivo que pedí al salir de la carrera de historia. Gracias por mostrarme que aún puedo acceder a una diversidad de opciones de conocimiento en esta, entrecomillada, nueva normalidad. Me encantó la conferencia y los retos que implica. Felicidades. Y bueno, no sé si alguien más quisiera hacer algún comentario. Meli, adelante. Tienes, ahí está. Hola, buenas noches. Bueno, me sumo también a las felicitaciones para la doctora Erika. Y bueno, yo nada más quería comentar también que justo apelando a esta cuestión de historicidad, ahora pues yo también estoy trabajando cuestiones de violencia a principios del siglo XX aquí en Guadalajara, en Jalisco. Y bueno, pensaba que justo esta mirada histórica de larga duración, hablándolo en términos de historia, justamente plantea he visto, o sea, se ha analizado que no es una cuestión, así como usted lo plantea ahora, que ha traído el COVID, ¿no? Y el encierro en esta, que se circunscribe al ámbito privado, sino que justamente al analizar o al estudiar la historia, podemos ver que ha sido una si lo podemos llamar así, podríamos pensar una reproducción social de la violencia
de larga duración, ¿no? Y bueno, que hemos visto que viene desde la colonia, después siglo XVII, XVIII, XIX, hasta ahora en el siglo XX. Entonces me hace pensar, ¿qué es lo diferente o por qué hasta ahora se analiza tan fuertemente esta violencia dentro del espacio privado, ¿no? Que son los hogares? Y creo que justamente es esta relación con con la tecnología, ¿no? Que el internet y que, bueno, podemos ver y se puede denunciar de una manera mucho más rápida, ¿no? Pero, sin embargo, vemos que estas prácticas de violencia contra las mujeres, pues son históricas, ¿no? Y que detrás de esto viene, bueno, que es una violencia y es una práctica estructural que pues definitivamente tenemos que cambiarla, ¿no? Y así como usted comenta ahora, bueno, es una emergencia, ¿no? O sea, es una emergencia cambiar estas dinámicas y estas formas de relacionarnos entre los sexos, pues bueno, habrá que pensar y exigir, ¿no? Cambiar estas dinámicas para ver que hay alternativas de vida, pero que también es necesario cuestionarnos cómo se actualizan estas violencias, ¿no? Y bueno, nada más, me hizo pensar justo esto, ¿no? Estas violencias de larga duración. Gracias. Sí. Este, pues adelante, Erika, si tienes alguna reacción. Pues nada más, creo que ella has dado en el clavo, porque ciertamente si vemos la historicidad de las violencias, tienen un anclaje muy fuerte sobre lo estructural y lo sistémico, ¿no? Y dejar un poco la sugerencia que a mí me pareció, bueno, particularmente a mí me dio mucho miedo cuando leí esa sugerencia que hacía Judith Butler en este último libro. Ella decía, o se preguntaba, más bien, es una pregunta que ella se hace, y dice, ¿por qué no pensamos que mantenernos con miedo, sometidas, violentadas, es también una estrategia del propio patriarcado para sobrevivir? Porque si el patriarcado deja de tener a alguien a quien someter o a quien violentar, pues entonces deja de sentir supremacía y deja de tener control y dominación. Entonces, lo que se pregunta a ella es, ¿no será también una estrategia del sistema de violencias en general mantenernos en esta suerte de sometimiento como para poder seguir teniendo control y dominación? Y tendríamos entonces que pensar en algunas otras respuestas, ¿no? Como lo estamos viendo ahorita, más colectivas, más desestructurantes, y un poco también más ancladas desde el rescate de los sentimientos. Solo quería dejarlo ahí porque, bueno, a mí me erizó la piel cuando lo leí, entre muchas otras cosas que hemos dicho, pero hay que pensar también en estas reflexiones, ¿no? ¿Cuáles son las razones por las que seguimos aquí ancladas y por las que seguimos aquí en esta lógica? Y pues, de verdad, Lilia, muchas gracias por esta oportunidad y por este diálogo que se armó muy bonito. Sí, sí, muchísimas gracias a ti, Erika. Pues tienes una última pregunta, dos últimas preguntas de Ángel García. También te felicita por tu conferencia y te pregunta cómo define la equidad de género y cómo se puede construir tal equidad. Sí, fíjate que ahí sí creo que es importante hacer una distinción entre la equidad y la igualdad. La igualdad es un derecho humano como tal, ¿no? Y como tal, digamos que es el parámetro aspiracional más alto en donde, sin importar raza, sexo, género, cualquier intersección, todos pudiésemos tener condiciones de igualdad. La equidad es una herramienta que te permite ir avanzando para acceder a la igualdad. Es decir, esa herramienta que te permite, por ejemplo, generar acciones afirmativas como las cuotas de género, son una acción de equidad que puede permitir avanzar rumbo a la igualdad. Por ejemplo, algunas otras como tener a más mujeres en espacios
de estudio que han sido masculinizados, cosas así por el estilo. Entonces sí es importante tener muy en cuenta la diferencia de los conceptos porque son claves al momento de diseñar, son no solo políticas públicas, sino también de hacer historia, ¿no? O de documentar desde la teoría en términos generales. A mí me parece que sí es necesaria la equidad, como los escalones que tenemos que ir elevando para lograr una aspiración fundamental que es la igualdad en términos generales. Y bueno, discutir la igualdad en términos de no igualdad sexogenérica solamente, ¿no? Porque ya ha quedado más que dicho que las mujeres no queremos ser iguales a los hombres, ¿no? Sino que queremos tener igualdad de condiciones, de circunstancias, de derechos y de vidas libres de violencia, ¿no? Entonces, lo resumiría en ese sentido. Excelente, muchas gracias, Erika. Pues antes de despedirnos, yo quisiera hacerles dos invitaciones a todos. Mañana vamos a tener la presentación de este libro, Memoria de un corazón ausente, historias de vida. La verdad es que pues en parte, ¿no? En parte continúa con estos temas que nos sensibilizan frente pues a temáticas muy actuales y que, bueno, pues desgraciadamente no están viendo una solución desde la política pública, así es que están todos invitados a la presentación de este libro. Será mañana viernes a las 18:30 horas. También se pueden inscribir a través de la página del Colegio de Jalisco en la sección eventos virtuales. Y también, bueno, si gustan que continuemos dialogando sobre este tema de las mujeres, pues los invito a escuchar este sábado 28 de noviembre a las 11 de la mañana el programa Reflexiones desde Jalisco, que también es un espacio del Colegio de Jalisco en Radio Metrópoli, y vamos a hablar sobre retos y esperanzas de las mujeres en un contexto de violencia de género. Nuestra invitada va a ser la doctora Hilda Monraz, también historiadora, feminista y profesora universitaria. Así es que están todos invitados a estos dos eventos. Y bueno, pues ahora sí quisiera agradecer a todos los que pues nos estuvieron siguiendo. Veo personas que estuvieron en las 3 conferencias, muchas gracias. Y a los que no, a los que nada más se conectaron a esta, pues también les agradezco mucho su interés. Por supuesto, a mis compañeras del Seminario de Redes Femeninas en la Historia. Ahora sí que gracias por todo el apoyo, por todo lo que aprendimos juntas, creo, este año. Ángela. Y bueno, pues a ti, Erika, nuevamente muchísimas gracias y fue un gusto volverte a escuchar. Espero pronto coincidir nuevamente contigo. Claro que sí. Muchas gracias, Lilia, y al Colegio de Jalisco. Siempre gracias. Hasta luego.